Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo inicio, ¿verdad?, de jornadas de webinars de CONAMIPE. Vamos a dar inicio en esta tarde con un tema que es sumamente importante hoy en día, ¿verdad?, y que tiene que ver con las ventas. Ya sea un emprendimiento, ya sea una gran empresa, una gran corporación, pues todos y todas pues están centrados, ¿verdad?, en vender algo, en ofrecer ya sea un producto o un servicio. Entonces es importante que tomemos en cuenta ciertas herramientas y que tengamos a la mano también estrategias que nos permitan a poder concretar esas ventas. Y también que podamos meditar sobre qué errores probablemente estamos cometiendo que no nos están permitiendo lograr cerrar de manera exitosa esas ventas. Así es que es un gusto para mí poder compartir con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Iris López y soy técnica de gestión de empresarialidad femenina. Así es de que es un gusto poder compartir en esta tarde con todos ustedes. Bien, entonces vamos a dar inicio y vamos a hablar sobre la mentalidad vendedora. Es decir, cómo vamos a gestionar esas ventas o cómo vamos a lograr cerrar esas ventas de manera exitosa. ¿Qué es vender? Bien, entonces vender es el proceso en el cual una persona ayuda a otra para que tome la decisión de comprar algo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es como de manera general, ¿verdad?, el por qué vendemos. ¿De acuerdo? O un vendedor, ¿cuál es su fin? Bueno, lograr que una persona adquiera un producto o un servicio X. ¿Cómo logramos hacer eso? Bueno, el secreto de la venta es escuchar y darle al cliente la razón. Es decir, conocer sus necesidades y ser empático o empática. Demostrarle que tienen la experiencia sin sonar de forma altanera ni egocéntrica. Es decir, poder darle la oportunidad de confiar en nosotros o en nosotras y en su empresa o sueños, ¿verdad? Entonces, el éxito de un vendedor recae sobre esto, ¿verdad? El poder escuchar lo que el cliente o la clienta necesita realmente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces, si nos ponemos desde el punto de vista de como clientes o clientas, cuando usted va a comprar algo a un centro comercial, a un local, muchas veces no nos toman en cuenta o no nos consultan sobre qué es lo que necesitamos o qué es lo que buscamos, sino que directamente nos ofrecen algo sin siquiera haber escuchado realmente qué es lo que andamos buscando. ¿De acuerdo? O cuáles son los beneficios o qué resultados esperamos de lo que se pretende adquirir. Entonces, el éxito de poder gestionar una venta se centra en esto, ¿verdad? El poder escuchar a las personas y poder brindarle una razón concreta de por qué debería de comprar ese producto, por qué debería de comprar ese servicio. ¿De acuerdo? Y también poder demostrar esa confianza de que nosotros o nosotras conocemos ese producto, ese servicio y que sabemos de lo que le estamos hablando. Claro, siempre y cuando no traspasando la línea de caer, ¿verdad?, en esa parte de decir, no, pero es que usted está sonando de una manera altanera probablemente, ¿verdad? O sea, la otra persona puede sentir en algún momento que usted probablemente le esté viendo como una persona que no sabe de lo que se está hablando. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, vamos a tomar algunos tips, ¿verdad?, que nos permitan tener una venta efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, son varios tips, son como 12, pero entonces los vamos a ir viendo pues de manera rápida. El primero de los tips sería que debemos buscar satisfacer a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Lo ideal es que podamos satisfacerlos a todos y cada uno de ellos, de ellas. Y hay que vender y esforzarse al máximo con todos los clientes. Pero ustedes saben que una empresa es importante que podamos satisfacerlos a todos. Claro, puede ser que en algún momento no logremos hacerlo, pero
es bueno que de esas experiencias también se vaya aprendiendo, ¿verdad? El reconocer por qué este cliente o esta clienta se fue, por qué no logré concretar una venta, ¿verdad? ¿Qué más me hizo falta para poder cerrar esa venta exitosa? ¿De acuerdo? Entonces, esos elementos, cada vez que tenemos una reunión con un futuro cliente o una futura clienta, es necesario que los tomemos en cuenta, ¿de acuerdo? El hecho de que no logremos concretar una venta no quiere decir que hasta ahí vamos a cerrar nuestro proceso, sino que todo lo contrario. Hay que darle un seguimiento y poder descubrir qué cosas son las que nos hicieron falta. ¿Por qué? Porque en otra oportunidad yo voy a lograr concretar ese tipo de ventas. Otro de los tips es dejar los problemas personales en la puerta de la empresa. ¿De acuerdo? Ellos nunca deben ingresar a la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces la persona que hace la gestión de ventas, dependiendo de cómo vaya su día a día o las situaciones que pueda tener en su casa, ¿verdad? O incluso dentro del trabajo, probablemente puedan influir a que esta persona haga una buena gestión en la venta. Entonces, es necesario que, ya sea que como propietarios o propietarias, ¿verdad? Si ustedes tienen a un equipo de personas que se encargan de la venta o son ustedes mismos o mismas quienes realizan esta labor, que mentalicemos esto, ¿de acuerdo? No es posible que usted en una sesión, en una reunión, usted traiga a colación esos problemas, ¿verdad? Ni que se deje llevar por sus emociones en ese momento. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en esta parte y aquí también es importante que tomemos en cuenta la inteligencia emocional, que son temas que hemos tocado en webinars en el mes anterior. Pero sí, si a usted le cuesta un poco controlar esas emociones, ¿verdad? Cuando tiene alguna situación complicada, ¿verdad? O de estrés, ya sea fuera de su casa o en su negocio, ¿verdad? Sí es necesario que aprendamos a manejar esos problemas, ¿de acuerdo? Y lo ideal es que esos problemas no lleguen a nuestra empresa, ¿verdad? A nuestro negocio, y mucho menos que estén influenciando a las personas que se encargan del área de la venta, ¿verdad? O que estén en la parte de atención al cliente. Hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Otro de los tips es cuando estamos, ¿verdad? En el salón de ventas o en la sala de ventas, lo más importante es el cliente. De acuerdo, muchas metodologías desde hace un tiempo hacia atrás, hace un par de años o un poquito más, se han venido centrando en el cliente o la clientela. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando. Ustedes saben que el mercado ahora es tan dinámico y las personas tienen nuevas necesidades constantemente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Necesitamos ir innovando, pero ¿cómo vamos a lograr hacer esas innovaciones o cómo vamos a tomar las decisiones y decir, esta es la innovación correcta o estos son los cambios que tengo que hacer? Bueno, tenemos que centrarnos en el cliente. Entonces, también esto es importante que las personas que están en el área, ¿verdad? Y que se dedican a la parte de las ventas, estén conscientes de ello. Otro de los elementos o de los tips importantes es que jamás juzguemos a los clientes. No hay que prejuzgarlos, ¿de acuerdo? Si no se puede evitar, pues no hay que permitir que esto afecte nuestra forma de cómo lo vamos a tratar o cómo lo vamos a atender, ¿de acuerdo? Imagínense, por ejemplo, en una boutique que sea con un segmento de mercado bastante alto, por decirlo así, que se encargue de recibir o de atender personas con ingresos altos. Entonces, probablemente usted si ve a una persona que a lo mejor no ve usted que vaya con ropa de marca, que tenga zapatos de marca, probablemente las personas puedan prejuzgar que esa persona quizás no tiene poder adquisitivo para comprar alguno de los productos que se ofrecen en la tienda, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos elementos. Recuerden que entre personas, pues el respeto mutuo es importante y el hecho de que una persona probablemente no cumpla
¿verdad? Con el perfil de las personas o de mi clientela, no quiere decir que le vamos a maltratar, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, con mucho respeto hay que escuchar a las personas y pues en un determinado momento, pues ahí se indicará, ¿verdad? O la persona pues va a tomar la decisión o va a decir, bueno, sí, ¿verdad? Aquí hay productos que yo puedo costear, que puedo comprar, que puedo adquirir, o probablemente no, y la persona se retirará, ¿verdad? Pero sí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, no hay que prejuzgar a los clientes. Muchas tiendas cometen mucho esos errores, o las personas que están encargadas de las ventas tienden a juzgar a las personas que llegan a comprar, ¿verdad? Hasta las ven mal o casi que, no sé si les ha pasado a ustedes en algún momento que van a un centro comercial, entran a una tienda donde venden productos un poco caros e incluso mandan al vigilante que ande detrás de usted, ¿verdad? Porque temen a que usted se vaya a robar algo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos porque puede ser un cliente que sí tenga poder adquisitivo, pero su estilo es así, ¿verdad? No llamar la atención. Entonces probablemente usted esté perdiendo una buena venta. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Otro tip importante es que hay que recordar presentarse, ¿de acuerdo? Decirle buenos días, buenas tardes, luego mencionar su nombre y su apellido. Imagínense que hubiera comenzado esta sesión y no les hubiera mencionado a este punto mi nombre. Ustedes dirían, ¿y quién es la persona que me está, que está presentando, verdad? Este webinar. Entonces, para poder crear también un lazo de confianza, ¿verdad? Es importante también tomar en cuenta esos elementos, ¿verdad? Es importante que podamos saludar a la persona, presentarnos como corresponden, para que podamos crear pues ese ambiente de confianza y comodidad entre el cliente y la persona que está vendiendo o que está atendiendo a esta persona. Otro de los tips es, se debe de tener cuidado en no invadir el espacio personal de los clientes. ¿De acuerdo? Hay que saber diferenciar si es un cliente que nos va a permitir también llamarle por su nombre o si es una persona que respeta mucho los títulos, ¿verdad? O si hay que decirle señor, señorita, señora, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Entonces, como buenos vendedores y buenos negociantes y negociantes, sí es necesario que también hagamos como esos estudios de mercado y verificar, ¿verdad?, cómo es nuestro segmento de mercado. Si son personas que cuidan mucho este aspecto o si son personas más relajadas y prefieren que usted le llame por su nombre, ¿verdad? Entonces también eso es sumamente importante. E igual, en el caso que usted tenga que ir a una empresa, ¿verdad? Ya más grande, más formal, entonces usted deberá tomar en cuenta esos aspectos, ¿verdad? Si yo sé que tengo que ir a una reunión, ¿verdad? Donde yo voy a ir a presentar mis productos y mis servicios y es una empresa formal, es una empresa grande, con diferentes niveles jerárquicos, entonces hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿de acuerdo? Hay que cuidar mucho, mucho, mucho esas relaciones, ¿verdad? Sobre todo si son nuevos contactos. Otro tip importante es que tenemos que ser empáticos y empáticas, ¿verdad? Y no necesariamente simpáticos o simpáticas. Ahí hay una diferencia, ¿verdad? La simpatía es sentir lo mismo que la otra persona siente. Si está triste, yo me siento triste. Si está alegre, la otra persona, yo también me voy a sentir alegre. Esa es la simpatía. Sin embargo, la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Es decir, comprender cómo se siente la otra persona sin comprometerme emocionalmente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de empatía, hablamos de saber escuchar a la otra persona. Y no necesariamente usted tiene que tomar un bando, por decirlo así, o tomar una postura ante lo que la otra persona le está diciendo, sino que siempre debemos ser neutros, ¿de acuerdo? Otro tip importante es el poder utilizar las palabras para expresarse y no para impresionar, ¿de acuerdo? Por eso es que es importante poder identificar
el segmento de mercado o la persona, ¿verdad? Cómo es nuestro cliente o nuestra clienta con la que vamos a tener esa reunión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente el lenguaje que usted vaya a utilizar no necesariamente tenga que ser algo tan técnico o un lenguaje tan complicado para poder explicarle o poder transmitirle las ideas que usted quiere transmitirle a la persona, sino que realmente debemos buscar un discurso que realmente permita expresar cuáles son los beneficios, cuáles son los resultados que va a obtener esta persona al adquirir nuestros productos o nuestros servicios. Y como les decía, pues no necesariamente se trata de impresionar a la persona. ¿Por qué? Porque también ese puede ser un punto a tomar en cuenta por las personas, ¿verdad? Ah, no, vino esta X empresa, me mandó a un representante de ventas, pero creía que uno no conoce el mercado, como que uno no sabe de lo que están hablando. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Hay clientes o clientas, ¿verdad? Que sí son un poco delicados en ese aspecto. Entonces hay que tener mucho cuidado. La forma en cómo nos vamos a dirigir a estas personas, ¿verdad? Otro punto importante es decirle solo lo necesario, ¿verdad? Pero de manera positiva, que no lo sientan como una responsabilidad, sino como una necesidad, ¿verdad? Recuérdense que el objetivo del vendedor o de la vendedora, ¿verdad? En esta parte de las ventas es eso, o sea, que nuestro cliente o nuestra clientela realmente sienta que necesita nuestro producto o nuestro servicio. Y eso solamente se logra creando esa necesidad, ¿verdad? O dándole a conocer que realmente existe una necesidad de adquirir ya sea ese producto o servicio. Entonces, no necesariamente tenemos que llevarlos por el camino de decir, no, es que usted tiene que comprar este producto, como imponérselo, ¿verdad? No se trata de eso, sino que se trata de que esta persona realmente sienta, ¿verdad? Que ese producto, ese servicio es necesario, ¿verdad? Eso nos va a facilitar mucho más la venta. Bien, otro tip es que jamás debemos interrumpir a los clientes, ¿verdad? O a la clientela. O sea, cuando las personas nos están dando su opinión, es necesario saber escuchar, ¿sí? Hasta el final. Entonces, hay que escuchar sus necesidades, ¿verdad? Una palabra mal escuchada o comprendida puede ser un factor decisivo para no cerrar una venta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque puede haber un malentendido. Entonces, siempre es necesario estar con esa escucha activa de lo que la otra persona nos está diciendo y sobre todo de esa persona que se está convirtiendo en nuestro cliente. ¿De acuerdo? Si no, ¿cómo vamos a estar seguros o seguras de que lo que le vamos a ofrecer es realmente lo que necesita? ¿Verdad? O puede haber alguna indicación o una información clave de que la persona esté mencionando, ¿verdad? Que pueda ser un factor decisivo para que esta persona me logre comprar. Pero si yo no escuché a lo mejor ese dato, esa información, probablemente lleve la conversación hacia otra perspectiva y no pueda aprovechar ese punto, ¿verdad? Que me podría ayudar pues a cerrar esa venta, ¿verdad? Entonces sí es necesario pues siempre mantener esa escucha activa. Otro de los elementos importantes es las conversaciones deben ser diálogos. Es decir, que las preguntas deben permitir que la otra persona pueda hablar para llegar progresivamente al cierre de la venta. Hay personas que están en el área de ventas que prácticamente quieren cerrar la venta desde el inicio. No les importa, no escuchan, ¿verdad? Lo mejor que lo que usted necesita o hacen las preguntas sumamente rápido y quieren concretar rápido la venta y eso no se puede hacer así, sino que todo es un proceso, ¿verdad? Los vendedores exitosos son aquellas personas que realmente están pendientes de lo que usted le está diciendo como cliente, que están escuchando y que proporcionan ese diálogo, ¿verdad? Ese intercambio de información. De acuerdo, usted le presenta cuáles son sus necesidades como cliente y la otra parte, que es el vendedor o la vendedora, habla sobre los beneficios
que yo voy a obtener al poder adquirir ese producto o servicio. ¿De acuerdo? Pero es necesario que puedan mantener esa conversación, ¿verdad? E incluso poder mantener como preguntas en mente, ¿verdad? Que puedan hacer que la otra persona me pueda dar información importante sobre su experiencia en el uso de otros productos o servicios similares o de mi competencia. ¿Por qué creen que esto es importante? Esa información me puede servir para mejorar mis procesos internos también. A lo mejor esta persona tuvo una mala experiencia con la competencia, pero yo le puedo brindar un mejor servicio. ¿De acuerdo? A partir de esa mala experiencia, yo puedo mejorar mi propuesta de lo que yo le estoy ofreciendo a este cliente o a esta clienta. Entonces, pero eso solamente se va a lograr en la medida de que yo pueda fomentar esa conversación, ese diálogo con mi cliente o con mi clienta. Y por último, otro de los tips es lograr que los clientes nos tengan confianza, ¿verdad? Eso es sumamente importante, ya que, bueno, la manera de lograrlo es dejar que hablen lo justo, es decir, lo necesario para saber qué es lo que quieren, debemos escucharlo, qué es lo que les vengo mencionando, ¿verdad? Entonces, para poder lograr esa confianza, es necesario mostrarle que realmente usted está interesado o interesada en lo que la persona le está diciendo, ¿verdad? Entonces hay algunos elementos que se deben de tomar en cuenta y hay que tener mucho cuidado también cuando estamos en una reunión de ventas, ¿verdad? ¿Y por qué le llamábamos ventas corporativas a este webinar? Bueno, porque estos son algunos de los elementos importantes que se deben de tomar en cuenta cuando usted ya va creciendo o cuando quiere captar clientes que ya son clientes más formales, empresas más formales, ¿verdad? Claro, con sus clientes, sus actuales clientes, también es necesario que tomemos en cuenta estos elementos, ¿verdad? Pero se debe de tener aún mucho más cuidado cuando ya el perfil de nuestros clientes va creciendo aún más, ¿verdad? Entonces, en la medida que estos clientes sean formales o sean más grandes, sí es necesario que pongamos mucho cuidado en estos elementos. Ahora bien, hay otros elementos, como les mencionaba, que se deben de tomar en cuenta en el proceso de la venta. Eso tiene que ver mucho con el contexto, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado en cómo vamos a hacer ese proceso, ¿verdad? De la venta. Hay que organizarse, ¿sí? Por ejemplo, no hay un misterio, ¿verdad? Que para las ventas simplemente es la habilidad de facilitar que las personas compren su producto, servicio o idea. Lo que les decía al inicio, ¿verdad? Eso es la venta prácticamente. El poder darle a conocer a la otra persona que pueden comprar mi producto, mi servicio o pueden adquirir nuestra idea, ¿verdad? De una manera fácil, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día, pues todas las personas que están realizando transacciones, que están comprando productos o servicios, andan buscando siempre la comodidad y siempre andan buscando como cuál es la mejor manera de poder comprar X producto o X servicio, ¿verdad? Lo que sea más fácil y cómodo para mí. Entonces, con la pandemia, por ejemplo, se dieron muchos cambios en el comportamiento de las compras de las personas. ¿Por qué? Porque la mayoría no quería salir de casa, ¿sí? Sino que buscaban otras opciones para poder realizar sus compras a través de plataformas, probablemente. Entonces, pero no solamente el hecho de comprar en la plataforma, ¿verdad? Sino que hay todo un proceso de logística detrás de eso, desde cómo yo busco la información, busco el producto o servicio, hasta el momento en que usted recibe, ya sea en su casa, ya sea en su oficina, ¿verdad? Los productos o servicios que usted está adquiriendo. Entonces, todo ese proceso es necesario que lo cuidemos como empresarios, empresarias, ¿verdad? Dueños de negocios o dueñas de negocios, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta esa organización. Entonces, hay que tomar en cuenta el perfil de la persona vendedora, ¿sí? Mire, hay que tener mucho cuidado. Yo sé que a veces
bueno, cuando son emprendimientos, muchas veces la persona que produce es la que hace todas las actividades del negocio, ¿verdad? La persona que compra, la persona que produce, la persona que vende y hace la todóloga o el todólogo, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? El perfil de la persona que se va a encargar de la venta debe de tener algunas características, ¿verdad? Entonces, parte de esas características es que la persona le debe de gustar ayudar a los demás, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted llama a un servicio de atención al cliente, por ejemplo, de una compañía telefónica o de un banco, por ejemplo? Cuando usted necesita resolver un problema con su servicio, ¿verdad? Entonces, hay personas que a lo mejor no tienen como estas habilidades, ¿verdad? Y no le brindan un buen servicio, sino que casi que maltratan a la persona, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. En cambio, se puede encontrar con otras personas de esa área, ¿verdad? De atención al cliente, que sí son muy empáticos, que escuchan lo que usted tiene que decirle y le ayudan a buscar una solución, ¿verdad? Entonces, claro, estas empresas invierten mucho en capacitar a su recurso humano que está en esa área. Entonces, eso mismo debemos hacer nosotros o nosotras, ¿verdad? Con las personas que nos colaboran y sobre todo que están en esa área, ¿verdad? De la venta, porque como les digo, no solamente van a cumplir esa función de vender un producto o servicio, sino que también están brindando una atención a nuestra clientela. Entonces, es importante que estas personas tengan ese aspecto, ¿verdad? Que les guste ayudar a las demás personas. Además, deben ser personas que tengan una buena autoestima, ¿verdad? Por eso es que decíamos que uno de los tips era dejar los problemas afuera del negocio, ¿verdad? Afuera de la reunión de cuando vamos a tener la presentación de nuestro producto o servicio ante un posible cliente o clienta. ¿Por qué? Porque necesitamos proyectar una imagen de seguridad ante la clientela. Si no estoy segura de lo que estoy vendiendo, ¿cómo va a estar segura la otra persona de que mi producto o mi servicio es confiable? O de lo que le estoy hablando es realmente cierto, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esos aspectos. Entonces las personas que están en esa área también deben tener una buena autoestima. Asimismo, estar seguro de lo que hablan, ¿verdad? Lo que mencionaba. Si la persona no conoce el producto o el servicio, entonces muy difícilmente va a poder estar seguro o segura de lo que está hablando, ¿verdad? Entonces sí es necesario que también la persona tenga toda la información y los insumos necesarios para poder realizar la venta. Otro de los elementos es que las personas deben identificar con nosotros, ¿verdad? O con las demás personas y considerar sus puntos de vista, ¿verdad? Entonces, es lo que les decía, es la empatía, ¿verdad? Debemos buscar empatía con las demás personas, ¿verdad? Poder escucharles y asimismo, pues, poder tomar en cuenta, ¿verdad? Sus opiniones y como les decía, si hay un momento en que tal vez nuestras opiniones no coinciden, pero hay que saber de qué manera poder manejar esa situación. Entonces, por eso es que les mencionaba que la inteligencia emocional es también un punto importante en las personas que están en esa área, ¿verdad? Y bueno, lo que decíamos, ¿verdad? Estas personas creen en lo que venden. O sea, son las personas más fieles al producto o al servicio, quizás más que el propio dueño o la propia dueña, ¿verdad? Del negocio. Entonces, esta persona tiene que estar realmente convencido, convencida de que ese producto o ese servicio es lo mejor del mercado y que es una maravilla y que le va a solucionar todos los problemas. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario, ¿verdad? Que la persona que esté cumpliendo esa función de vendedor o de vendedora, que está en ese contacto, ¿verdad? Con nuestra clientela, realmente pueda proyectar eso. Seguridad, confianza, que conoce nuestro producto, nuestro servicio y que está seguro de lo que nuestra clientela va a recibir al adquirir estos servicios o productos. Bien, este es otro de los elementos que mencionábamos, ¿verdad?
La persona que está en esta área debe conocer las características y beneficios tanto del producto o del servicio que estamos ofreciendo. Y hay que tener mucho cuidado también con la parte de cómo es la experiencia que va a tener nuestra clientela con nuestro negocio, ¿verdad? Por eso les hablaba sobre los cambios que se han dado hoy en día con los procesos de compra de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tengan en cuenta que el cliente o la clienta va a evaluar a su negocio, va a evaluar su producto, su servicio, desde el momento en que va a buscar la información de su negocio o de su empresa. Téngalo por seguro. Desde ahí la persona ya está evaluando. Si usted le va a dar un buen producto, le va a dar un buen servicio. Hasta el momento en que recibe ese producto o servicio en sus manos, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esos elementos también. Entonces, las características definen un producto o servicio, mientras que los beneficios son aquellos aspectos de un producto o servicio que atraen al comprador, ¿verdad? Entonces, es necesario que estos elementos los tenga bien identificados, ¿verdad? La persona que se va a encargar, pues, de la parte de las ventas, ¿verdad? Entonces, ahí está como un pequeño ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sería la característica de mi producto? Ah, probablemente el color, ¿verdad? Si es un teléfono, por ejemplo. Ah, ok, es un teléfono de color dorado. De acuerdo. O por ejemplo, si estamos hablando de un mueble, como es en este caso, ok, el mueble es de color rojo, ¿verdad? Entonces esa es una característica del producto. ¿Cuál sería el beneficio? Ah, ok, ese color me beneficia porque va a combinar con toda la decoración que tengo, ¿verdad? O va con el concepto de lo que estoy creando, ¿verdad? Entonces, por ahí tiene que ir como esa línea, ¿verdad? Primero, conocer cuáles son las características del producto o del servicio y también conocer cuáles son los beneficios que mi cliente o mi clienta va a recibir al obtener este producto, ¿verdad? Y que es a raíz de las características que tiene, ¿verdad? El producto en sí o el servicio. Bien, otro de los elementos importantes es la estrategia que se va a tomar en cuenta para potenciar las ventas, ¿verdad? Entonces, hay ciertos elementos que se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas es las acciones que se toman con el cliente, ¿verdad? Por ejemplo, debemos crear, ¿verdad? Una sensación de urgencia. Es decir, el vendedor tiene que, o la vendedora, ¿verdad? Tiene que ingeniársela, o bueno, ya tener como ya preparado, ¿verdad? La forma en cómo vamos a atender a nuestra clientela, con el punto de que pueda hacer que la persona, que mi cliente, mi clienta, sienta, ¿verdad? Que el producto o el servicio que le estoy ofreciendo realmente lo necesita porque cubre una necesidad específica o un problema en específico que tiene actualmente, ¿verdad? Entonces, esa es como parte de las acciones que se deben hacer con el cliente, ¿verdad? Entonces, el vendedor tiene que hacer toda la estrategia, ¿verdad? Para que haga eso, ¿sí? Para que haga sentir a la persona que realmente necesita ese producto o ese servicio. Así como hacen hoy en día las campañas, ¿verdad? Con los teléfonos, imagínense, esa industria es tan competitiva, ¿verdad? Porque hoy en día, por ejemplo, por un lado tenemos a Apple, ¿verdad? Con su iPhone y por otro lado tenemos a Samsung, ¿verdad? Con sus diferentes gamas de teléfonos. Entonces, cuando usted viene a ver año con año, ellos están lanzando una nueva versión de sus teléfonos de gama alta, ¿verdad? Y últimamente, bueno, estos teléfonos tienen tantas aplicaciones, tantas funcionalidades, que a veces
ya los cambios que hacen son probablemente la resolución de la pantalla o que probablemente la cámara tiene más megapíxeles, ¿verdad? Entonces, ahí hay una competencia sumamente bastante difícil, ¿verdad? Bastante dura, pero la forma en cómo le venden a usted ese producto, el teléfono, hace que usted tenga como ese sentimiento de que sí, yo necesito cambiar mi teléfono, aunque tenga bueno el que tiene actualmente, ¿verdad? Pero le hacen creer en esa idea de que usted necesita cambiar ese teléfono, usted necesita tener esa última versión, porque es lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Entonces, así como hacen esas grandes compañías, ¿verdad? Para incentivar a hacer esa compra, eso mismo se debe de lograr con nuestro equipo de ventas, ¿verdad? Las personas que están en esa área. No necesariamente va a ser a través de un comercial, ¿verdad? O de una gran propaganda, pero sí, o sea, en el establecimiento o desde el lugar donde usted realiza toda la gestión de la venta, ¿verdad? Desde ahí usted tiene que tener como las estrategias bien claras sobre cómo voy a lograr yo para que mi cliente o mi clienta se interese realmente por este producto, por este servicio, ¿verdad? Pero para eso yo necesito conocer quién es mi cliente. Entonces es un punto sumamente importante. Otra de las acciones es, por parte ya del vendedor o de la vendedora, es que podamos brindarle también incentivos, ¿verdad? Ustedes saben que hoy en día pues hay personas, ¿verdad? Que necesitan pues tener un incentivo económico probablemente, ¿verdad? Para que realmente se esfuercen un poco más en vender, ¿verdad? O en poder cumplir esas metas, las metas de venta, ¿verdad? Entonces, vender es hacerle la vida más fácil a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, pero por esto los vendedores deben ser recompensados, ya que es importante apreciar la manera en que los ingresos influyen en el desempeño de las ventas, ¿verdad? Probablemente las personas que nos colaboran en esa área van a decir, bueno, pero la empresa se está enriqueciendo y yo sigo igual, ¿verdad? Entonces, en nuestra cotidianidad o en nuestra cultura, ¿verdad? Tendemos a pensar así, ¿verdad? O las personas que están en esa área. Entonces, sí es necesario también pensar, ¿verdad? En cómo vamos a recompensar o cómo vamos a incentivar a nuestro equipo que está en esa área de ventas, ¿verdad? Claro, para eso también hay que tener claro, ¿verdad? Y poderles transmitir también a estas personas qué es lo que necesitamos, cuáles son las metas que se deben cumplir, ¿verdad? Entonces, y en la medida de lo posible, pues, obviamente el poder retribuirles también, ¿verdad? Un poco sobre todo el esfuerzo que realizan para poder concretar esas ventas, ¿verdad? Entonces, también es un punto importante y eso, pues, como les decía, va a incentivar a que la persona se esfuerce aún más para poder lograr esas ventas o las metas que les hemos solicitado. Bien, otro elemento importante que hay que tomar en cuenta en las ventas es el saber prospectar. ¿Y qué queremos decir con prospectar? Bueno, nos referimos a que antes, ¿verdad?, de comenzar una venta, necesitamos encontrar cuáles son nuestros prospectos, es decir, quién es mi clientela, ¿verdad? Entonces, estos son quienes, según nuestra investigación de mercado, ¿verdad?, nuestro instinto, nuestra experiencia, son aquellas personas que probablemente van a ser nuestros clientes, ¿verdad? Es decir, nuestros potenciales clientes. Por eso les mencionaba que es necesario e importante, ¿verdad? Que ya sea como empresarios, empresarias, ¿verdad? O dueños o dueñas de negocios, tengamos en cuenta quién es nuestro segmento de mercado, a quién le estamos vendiendo nuestro producto o nuestros servicios, ¿verdad? O a quién se lo queremos vender. ¿Por qué? Porque es necesario que conozcamos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, qué es lo que esperan obtener estas personas al adquirir nuestros productos o servicios, ¿verdad? Entonces es importante que podamos prospectar, es decir, segmentar, ¿de acuerdo? ¿Quiénes van a ser
nuestros clientes o quién es nuestra clientela realmente. Entonces, para ello, ¿verdad? Hay 4 cosas que se deben de tomar en cuenta para poder prospectar, ¿verdad? Entonces, primero, seleccionar y calificar, ¿verdad? Lo que les decía, hay que segmentar, hay que ver quiénes son esas personas, ¿de acuerdo? Quiénes son los que cumplen con ese perfil de elementos que yo sé que son aquellas personas que realmente van a estar interesados e interesadas en adquirir mi producto o mi servicio, ¿verdad? Hay que ver también quiénes son esas personas que tienen mayor potencial para comprar, ¿verdad? Yo sé que a veces decimos, no, es que mi producto, mi servicio es para todo el mundo, pero es mentira, porque no todo el mundo va a tener a lo mejor la capacidad adquisitiva para poder comprar o adquirir ese producto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede pensar que el producto es muy caro o el servicio es muy caro o a lo mejor los beneficios no están acorde al valor que yo voy a cancelar o el precio, ¿verdad? Que yo voy a dar. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿verdad? También debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Que al momento de vender, se debe de ver quién pueda tener esa solvencia y autoridad para comprar. ¿A qué nos referimos con esto? Acuérdense que hay diferencias en cuanto a quién es el comprador y quién es el usuario, ¿verdad? Del producto o el consumidor. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto. ¿Por qué? El comprador es la persona que invierte, ¿verdad? Quien me compra el producto o el servicio. Mientras que el consumidor es la persona que no necesariamente va a comprar el producto o el servicio, sino que solamente lo va a utilizar, lo va a consumir. Por ejemplo, si usted tuviera un negocio para mascotas, dirigido a mascotas, ¿quién es el comprador? El perrito o el gatito no tiene dinero para ir a comprarse la comida, ¿verdad? Probablemente, sino que quien lo va a comprar es el dueño o la dueña de la mascota. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el comprador? Ah, bueno, es la persona, el dueño o dueña, ¿verdad? De la mascota. Pero el consumidor es la mascota, ¿verdad? Él es quien utiliza, quien se come, ¿verdad? Esa comida que es para mascota. Entonces, hay que tener cuidado también en ese aspecto, ¿verdad? ¿Quién es la persona que compra y quién es la persona que consume, ¿verdad? En base a eso también tengo que dirigir mi estrategia. Y el otro elemento es que nuestro prospecto debe tener conocimiento de nuestra organización, ¿verdad? Es decir, que también tenemos que saber o darle a conocer más bien a la persona, ¿verdad? Sobre qué trata nuestro negocio. ¿Por qué? Porque eso también me va a permitir generar como esa parte de conexión, ¿verdad? Como empresas, antes de vender prácticamente lo que se hace es como tener una conexión con la clientela, ¿verdad? Que sienta que cumplimos los mismos principios, que buscamos lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver como las personas, ¿verdad? O los clientes se identifican con mi empresa, ¿de acuerdo? Entonces, eso también influye mucho también al momento de hacer compras. Bien, hay otros elementos que se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, antes o cuando solicitamos una reunión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de clientes que son más formales, como les mencionaba en un inicio, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta el manejo del tiempo, ¿sí? Entonces, para ello hay que consultar, ¿verdad? Con la persona cuando se va a agendar una cita o se va a solicitar una reunión. Primero, el llamar, ¿verdad? El llamar el día anterior para confirmar la cita o unos 2 días antes. Pero siempre es bueno que se llame un día antes. O sea, ya sea que usted haya confirmado 3 días antes, pero un día antes siempre es bueno que usted llame por cualquier cambio que se vaya a realizar a la agenda o a la reunión. Otro elemento es utilizar un mapa localizador del sitio de la reunión. Esto es sumamente importante. Fíjense que hoy en día las empresas no necesariamente se reúnen en el lugar, ¿verdad? En el establecimiento del negocio, sino que buscan otros puntos,
para tener reuniones. Entonces puede ser que la otra persona no conozca el lugar o usted no conozca el lugar donde se van a reunir. Entonces es bueno que puedan contar con un mapa. Ahora hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar en ese aspecto, en ese sentido, ¿verdad? Para poder localizar el sitio y que eso también nos vaya a complicar o que nos vaya a hacer perder el tiempo, porque a lo mejor nos perdimos, no encontramos el lugar, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Otro elemento importante es confirmar dónde está el parqueadero, ¿verdad? O el parqueo más cercano. Sí, eso también es un punto sumamente importante cuando usted no se va a reunir en su empresa o en su negocio, sino que va a ser afuera o si va a ser, por ejemplo, en la empresa de su cliente, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado también en ese aspecto. También es necesario pues calificar, ¿verdad? A los clientes de manera que se atiendan en un día los que estén cerca, ¿verdad? Y eso es para optimizar también nuestro tiempo. Probablemente usted pueda visitar varios clientes, ¿verdad? En un mismo día. Entonces también es importante que se puedan tomar en cuenta esos elementos. También pues hay que dedicar tiempo, ¿verdad? Para hacerle seguimiento a la orden de manera que se envíe lo que se prometió. Es decir, darle seguimiento, ¿verdad? A los acuerdos que se tomen dentro de la reunión. Muchas veces el cliente puede ser que me haya pedido una cotización extra, ¿verdad? O que haga ciertos escenarios. Entonces, es necesario que estemos pendientes de enviar la información, tomando en cuenta los acuerdos a los cuales se llegaron en dicha reunión. Después de esa reunión que se tenga, ¿verdad? Hay que también dar seguimiento, ¿verdad? Entonces, para ello, pues probablemente usted tenga que mandar una nota, ¿verdad? O una carta en la cual pues se debe mostrar, ¿verdad? Con claridad lo que se necesita y lo que el lector le interesa, ¿verdad? Es decir, la oferta. Esto probablemente ya sería la cotización en sí. ¿Verdad? Como les decía, puede ser que la persona nos solicite que le hagamos varios escenarios o que hagamos pues diferentes precios, ¿verdad? O diferentes tipos de productos o servicios, diferentes propuestas. Entonces, es necesario pues que en la documentación que vayamos a remitirles vaya realmente lo que necesitan, ¿verdad? Y que quede claro también que no vayan a haber malos entendidos porque eso suele suceder a veces. Por ejemplo, que mandamos el precio sin IVA o no le agregamos en la cotización si había un cargo por el envío, ¿verdad? O si usted quería otra cosa, pues había un costo extra, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos deben ir bien claros en esa propuesta, en esa cotización o en la información que usted le vaya a proporcionar a el cliente o la clienta, ¿verdad? Y como les mencionaba, ¿verdad? La parte del seguimiento es sumamente importante. Primero, pues, hay que escoger, ¿verdad? Cuáles son los canales de comunicación y hay que ir midiendo también el progreso. ¿Y por qué? Porque esos canales de comunicación también van a depender del tipo de cliente al que estemos atendiendo, ¿verdad? Entonces hay clientes que, por ejemplo, les gusta mucho que usted los contacte por WhatsApp. Entonces es importante preguntarle, ¿puede recibir una llamada por WhatsApp o solamente textos? ¿Verdad? O le hablo directamente, entonces, al teléfono, ¿verdad? Una llamada directa. Entonces, son elementos que se deben de consultar. Asimismo, al llamar por teléfono, ¿verdad? Si la persona se lo permite, hay que ser siempre amigable, ¿verdad? Se debe tener en cuenta, preguntarle a la persona, ¿verdad? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal su día? Cuestiones de formalidad, ¿verdad? Luego, pues también hay que definir la fecha exacta del seguimiento y no fallar, ¿verdad? Si acordaron tener una próxima reunión, es importante que se cumpla, por lo menos desde su lado, como vendedor, como vendedora, ¿verdad? Es importante de que no cambiemos nosotros o nosotras esas fechas, ¿verdad? Sino que mantengamos, que cumplamos. Otro elemento es clasificar a los clientes de manera que se atiendan, bueno, en un mismo día, ¿verdad? Lo que les decía. Eso es importante siempre también dar ese seguimiento, ¿verdad? Así como les atendimos en una primera instancia, asimismo, pues poderles brindar ese seguimiento. Y este es un punto clave, actualizar
el CRM, que es el Customer Relationship Management, que es la gestión de relación con el cliente, ¿verdad? Eso es lo que les mencionaba. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo es la experiencia del cliente con nuestra empresa, ¿verdad? Desde el momento en que buscan nuestra información, ya sea en las redes o ya sea afuera, ¿verdad? De nuestro negocio, hasta el momento en que realizan esa compra y el servicio, y a posterior también hay que dar un seguimiento después de que la persona compra nuestro producto, nuestro servicio, es necesario dar también un seguimiento para saber cómo ha sido su experiencia y si hay retroalimentación para mejoras, ¿verdad? De nuestro producto o nuestro servicio. Bien, nos vamos a quedar hasta este punto, ¿verdad? No sin antes invitarles, ¿verdad? Para el próximo webinar, que sería el próximo lunes, en el cual vamos a dar continuidad, ¿verdad? Al tema de las ventas corporativas, ¿verdad? Si ustedes ven, pues es un tema bastante extenso, lleva muchos elementos, pero como empresarios y empresarias es un punto clave, ¿verdad? Entonces en la próxima sesión vamos a ver factores clave que tienen que ver con la imagen que proyectamos al momento de estar en una reunión de ventas, ¿verdad? Cómo debemos vestirnos, cómo debemos de tener cuidado con nuestros gestos, ¿verdad? ¿Qué significado puede tener esto para nuestro cliente o nuestra clienta? Así como otros elementos que es el elevator pitch, es decir, cómo debe de ser mi pitch de venta. Vayan a perder, va a ser el próximo lunes, siempre a la 1:30, ¿verdad? Así es de que les esperamos. Si tienen alguna consulta, pueden escribirnos, ¿verdad? A igelopez@conamipe.gov.sb, o también pueden llamarnos, ¿verdad? Al 2592-9136, y con todo gusto pues les estaremos atendiendo su consulta. Así es de que muchas gracias por haber compartido este webinar, ¿verdad? Con nosotras. Así es de que ha sido un gusto, ¿verdad? Y si tienen consultas, pues con mucho gusto les estaremos atendiendo. Muchísimas gracias y pasen una feliz tarde.